que más se Las consumen puente le llaman. actualmente, las puente, pero ¿qué propicia una adicción? Y que sé que pueden ser muchas situaciones, pero también saber cuántas de estas te generan o te llevan a un problema de salud mental. Ok, pues también la pregunta es amplia. O sea, yo creo que para empezar, siendo muy reduccionista, una adicción a lo que sea es una actitud compulsiva, es decir, paso del deseo al acto, ¿no? No puedo frenarme a tomar una decisión. De hecho, parte de lo que están mencionando ahorita, yo creo que todo tratamiento de salud mental y particularmente adicciones tiene que ver con que la persona recobre la capacidad de decidir. Y bueno, que esta pregunta que haces de cuál te puede llevar a un problema, pues hay que entender que para empezar ya hubo un problema de salud mental que te llevó ahí, ¿no? Y que hay un daño también, en físico, en tu En tu cerebro, que te cerebro. genera esto. Sí, claro. Sí, totalmente. Y, por ejemplo, esto que te digo de la compulsión quizás es una explicación como únicamente desde el aspecto psicológico, pero hay que entender que toda sustancia tiene implicaciones de carácter orgánico. Y, por ejemplo, si hablamos de la marihuana, podemos decir que en muchos sentidos es bastante inofensiva, pero también una persona que está en una etapa de desarrollo, y por ejemplo, que estadísticamente enfermedades como la esquizofrenia se detonan entre los 15 y los 25 años, pues uno de tantos casos puede que el detonante sea la marihuana. No quiere decir que todos, no quiere decir que siempre sea así, pero es una cuestión muy específica. O sea, por eso cuando hay una medicación se revisa pues la edad que tienes, el peso que tienes, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso pasa con cualquier psicoactivo, pues. Y bueno, también aquí, como saber cuándo es el momento en donde uno tiene que decir esto ya no, porque digo, seguimos hablando como de casos jóvenes, sé que hay otro tipo de sustancias en donde las personas deciden acudir a un centro de adicciones a dejarlo porque ya su vida está de verdad demasiado mal, generada solamente por situaciones que están directamente ligadas con tu consumo. Pero hay caso de muchos jóvenes en donde dicen, bueno, yo todavía estoy bien, lo uso para divertirme, etcétera, muchos peros, muchas justificaciones, pero en qué momento es cuando dicen, tanto tú o como la familia, necesitas que te atiendan. Mira, yo creo que esto es como que muy ambiguo, o sea, es demasiado general porque depende de cada una de las personas. Te comento, mi caso, yo he sido voluntario las 2 veces que he ingresado a un centro. Y en mi caso personal, lo que yo decidí o el motivo por el cual me llevó a tomar esta decisión es el hecho de no querer seguir perdiendo más, sí, en el ámbito social. Eso fue lo que me impulsó a tomar esta decisión. No llegué solo. Obviamente pedí la ayuda en mi casa. Vengo de 2 tratamientos totalmente diferentes. En el primero era con 250 personas. Y digamos, no puedo hablar mal de esa casa, pero no te puedo decir que teníamos las mejores condiciones, si me voy a entender. ¿Por qué? Porque eran demasiados usuarios, pero es que lastimosamente no se cuentan con los apoyos necesarios para la gran cantidad de usuarios que hay. Y no te puedo decir nada más en la ciudad o en el estado o en el país, o sea, es una problemática global. Y ahora en este proceso que estoy viviendo actualmente, en el cual pues digamos que me ha ido mucho mejor, la situación fue exactamente la misma. El derrotarte ante ti mismo sobre una situación en la que no puedes controlar. Sí, la diferencia de la primera a la segunda es que yo llegué siendo, te comparto, yo era talla 36 de pantalón, llegué siendo talla 28. Imagínate a qué nivel de degradación llegó mi cuerpo. Y posteriormente esta vez nada más fue un resbalón en el cual conozco mi hábito, conozco principalmente cuál es la situación por la cual me lleva al consumo y decido luego ir a buscar a mi padrino pues para internarme. Entonces es muy relativo, si me voy a entender, porque conozco usuarios con 17, 18 Sí, procesos que que todavía siguen. dicen no quiero cambiar, o sea, están ahí por obligación. Y conozco otros de 1 o 2 procesos como yo y dicen ya no quiero. Si me voy a entender, yo creo que depende ahora sí que La cada uno de los voluntad, usuarios, ¿no? la voluntad que tengas. Pero sí te puedo decir que conforme van pasando el tiempo y tienen más procesos, es mucho más desgastante para ellos y para su cabeza. Hoy tengo la oportunidad de varios compañeros que estuvieron conmigo en el otro lugar, verlos aquí nuevamente caer por segunda o tercera vez y el deterioro, más allá del físico, el mental es muy complicado. Claro. Sí, sobre todo el mental, ¿no? Que deben de tener un acompañamiento psicológico todo el tiempo. Y aquí pues también sería ¿no? De
en qué momento pueden, hasta dónde ustedes pueden ayudarlos a entender qué es lo que está sucediendo en sus vidas. Y esto, ¿no? De que vemos que muchas personas, principalmente con las adicciones, pues son llevados, ¿no? A ser atendidos contra su voluntad, la mayoría, o algunos con su voluntad, pero salen y vuelven a tener los mismos hábitos de vida, ¿no? O sea, entonces aquí pues sería como entender, ¿no? Más que nada hay que buscar como entender los procesos, ¿no? Hay que llevarlos a estos lugares, que también una vez que habías venido, Jared, hablábamos como de todo este problema que había salido en las noticias, ¿no? En donde se descubrió que muchos centros pues no estaban dando las atenciones para lo que se debía. Entonces también es importante hablar de esto, ¿no? De cuáles sí son realmente que cumplan con esta función de ayudar. Sí, claro, o sea, que haya una, digamos, una garantía, ¿no? Desde el aspecto académico, desde la experimentación, desde la parte científica, pero justamente creo que rescatando mucho de lo que dice Joaquín es que, por ejemplo, la palabra voluntad es una palabra muy delicada, o sea, porque a partir de ahí se pueden justificar o no muchas cosas, es decir, no podemos decir una persona que está en situación de calle o un niño en situación de calle, pues no come porque no tiene la voluntad de comer, ¿me explico? O sea, no podemos ignorar las condiciones materiales de la realidad en las que estábamos inmersos. Entonces, yo creo que más bien hay que entender que la voluntad es el punto en el que el paciente decide una vez que puede decidir porque sus condiciones le permiten decidir. Entonces, aquí yo creo que la propuesta, más que decir nosotros vamos y curamos a alguien o tenemos un centro para salvar a alguien de algo, porque nadie puede salvarse de sí mismo, nadie puede salvar a nadie de sí mismo, más bien lo que se hace es proponerle las condiciones o tratar de proponer las condiciones en las que él pueda como volver a tener una voluntad, por así decirlo, es decir, que sus recursos materiales, sus recursos no materiales, incluso psicológicos, su perspectiva. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que desde muy chicos a muy temprana edad están muy inmersos en estas cuestiones pues de cultura del crimen y de repente su perspectiva de superación se reduce a eso. Entonces sus condiciones jamás le dieron la oportunidad de ambicionar o de desear o incluso de plantearse la posibilidad de salir de ahí. Y eso va más allá del tema de la sustancia. Totalmente. Entonces, sí, por ejemplo, la ley, yo insisto, me parece, pues, en términos románticos muy bonita y propone cosas muy buenas, pero creo que no se puede ignorar el aspecto material. Es decir, pues que a mí como centro me exijan me parece excelente, pero también proponme los recursos de todos los sentidos para yo poder llevar a cabo esos parámetros. Sí, tanto de infraestructura como de personal, medicamentos, y sobre todo pues esta capacitación, ¿no? También que hay que estar constantemente en cursos para pues esto, ¿no? Seguir informados de cómo ahora se presentan las enfermedades de salud mental, cómo ahora se presentan las adicciones, cómo las sustancias van a influir en qué, y para eso no te puedes quedar en lo que aprendiste hace 10 años, ¿no? También como esta inversión que se realiza a estarte, pues sí, todavía entrenando, ¿no? Actualizando. Sí. Bueno, nos vamos a ir un corte, ahorita regresamos, estoy platicando con Jared Islas y con Joaquín Amezcua sobre este tema de salud mental y adicciones. Cualquier pregunta, aquí las estaremos leyendo. Quédate y sigamos reflexionando en Enfoque Universal. Gracias a la inmediatez de tus reportes, nos ayudas a crecer y a dar una mejor información. Zona 3, equilibrio perfecto. Vive la experiencia Soda de Nico Infante, el tributo a la banda argentina Soda Stereo. Regresa a Guadalajara para cantar los éxitos con los que hicieron historia. Experiencia Soda, sábado 7 de septiembre a las 20:30 horas en Palco. Boletos en boletia.com y taquillas del teatro. ¡Vamos a Palco! Si sales de viaje o te quedas en la ciudad, toma tus precauciones para tener unas vacaciones seguras. Antes de salir de casa, asegura que las puertas y ventanas estén cerradas. Revisa las llaves de gas y desconecta los aparatos electrónicos. Si sales a carretera, revisa luces, llantas, frenos y el motor de tu vehículo. No olvides llevar herramientas y llanta de refacción. Si consumes bebidas alcohólicas, aléjate del volante. Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Y si tienes una emergencia, llama al 911. Protección Civil.
Gobierno de Jalisco. Los grandes compradores ya están en la gran barata. Renueva tu hogar con lo último en tecnología de la marca LG y aprovecha hasta 37% de descuento. En línea blanca y aires acondicionados. Conéctate ya a tu hogar inteligente con ThinQ. Hasta el 31 de julio. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. No te puedes perder la exhibición de 2.500 botellas de tequila y piezas artísticas únicas en Palco. Recorre la historia del tequila en el Museo de Exposiciones Temporales. Todo julio de lunes a domingo de 11 a 19 horas. Entrada gratuita. El Consejo Regulador del Tequila y Palco invitan. Conecta en 5G con la emoción de todas las competencias. Con el paquete Internet Amigo tienes 2 horas de internet ilimitado por 15 pesos para que disfrutes los deportes. Sigue a tus atletas por el canal de Claro Sports en YouTube. Con Amigo de Telcel tienes París en tus manos. Términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Sugerencia de uso, YouTube. Me encantó finalmente poder venir al Museo Banco de México. Sí, Pa, fue muy divertido. No sabía que este edificio tuviera tanta historia. La bóveda está increíble. Ver los billetes me recordó mi infancia. Ma, ¿podemos regresar con mis abuelitos? ¡Ah, qué buena idea! Vamos reservando los boletos. Museo Banco de México. ¿Y tú, ya lo viviste? Entrada gratuita, Avenida 5 de Mayo, número 2, Ciudad de México. Estás a un solo paso. Así de cerca estás de estrenar tu Kia Sportage con tasa del 11.99%, más seguro gratis y 0% de comisión por apertura. Aprovecha los beneficios que Kia Finance tiene para ti. Kia. Movement that inspires. CAT promedio del 17.8% sin IVA. Vigencia al 31 de julio del 2024 en la República Mexicana. Términos y condiciones en kia.com. Nuestro cabello se daña y luce maltratado. Pero eso ya no me preocupa. Con el nuevo Savile, Células Madre. La fórmula del nuevo shampoo y acondicionador Savile, adicionada con sábila y células madre vegetales, contiene una tecnología que repara y regenera la suavidad y brillo del cabello dañado. Encuéntralo en tu tiendita. Salud es belleza. Atención Guadalajara, prepárate para desafiar los límites de lo posible con Fernando Velasco y su espectáculo internacional de magia e ilusionismo. Cree, una experiencia única llena de sorpresas que no te puedes perder. Te esperamos 6 y 7 de septiembre en Palco. Boletos en boletia.com y taquillas del teatro. ¡Vamos a Palco! La información veraz y oportuna en Zona 3 Noticias. Los temas de interés en política, economía, vialidad y deportes. Tu voz y tu opinión siempre nuestra fuerza. Zona 3 Noticias. La nota en la voz de los expertos. 91.5 de FM. Equilibrio perfecto. El vínculo lo creamos juntos en Enfoque Universal. Comunícate al 33 1880 76 41. Diversidad funcional. La salud mental y las adicciones. Hola, mi nombre es Mónica Muñoz, presidenta de la Asociación Nuestras Manos Unidas, y quiero regalarte una gotita de poder. ¿Tú qué sabes sobre la salud mental? La salud mental es tan importante como la salud física. La atención temprana de cualquier síntoma que ponga en riesgo nuestra salud mental debería poder ser atendido de manera pronta, sin ser juzgado o satanizado. Hay una grave conexión entre la salud mental y el uso de sustancias que provocan adicción. Muchos pacientes con problemas de salud mental requieren medicamentos que generan dependencia. Así, su consumo, además de ser necesario, debe ser incrementado y tratado de manera adecuada por un profesional. Sin embargo, no es así. De igual forma, muchas personas con algún problema de salud mental recurren al consumo de alcohol o drogas para evadir la realidad que enfrentan y la falta de ayuda profesional, que a veces no es que no quieran recibir, es que no pueden costear. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 1 de cada 4 adultos que padecen un problema de salud mental también tienen un problema grave de uso y abuso de sustancias. Problemas de salud mental como la depresión, tan normalizada en estos días, los trastornos de personalidad y la esquizofrenia son los más propensos a la dependencia de sustancias y al uso y abuso de alcohol y drogas. La salud mental está íntimamente relacionada con la discapacidad, ya que podemos observar tasas más altas de estrés y depresión entre la población con discapacidad, lo que favorece el uso y abuso de medicamentos controlados gracias a las propias circunstancias de cada paciente. Hacernos responsables del cuidado de la salud mental es primordial, no solo primordial, también necesario, y evitará problemas de abuso de medicamentos, drogas y alcohol,
cuyo consumo solo traen consecuencias graves como enfermedades pulmonares o cardíacas, cáncer y pensamientos suicidas. Espero que pronto decir voy al psicólogo o al psiquiatra sea tan normal como decir voy al dentista. Hoy sabes un poco más sobre la salud mental. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Agradecemos a Mónica que nos haya hecho esta colaboración en la relación entre la discapacidad y el consumo de sustancias. Y bueno, aquí seguimos platicando, haciendo un debate y también explicando muchas de las razones. Ahorita hablábamos un poquito sobre la salud mental y de cómo este tema también se ha vuelto un poquito más recurrente y a veces entre más intentan explicarlo, más nos desinforman. Creo que aquí hablamos de padecimientos como estrés, ansiedad, depresión, etcétera. Entonces, por eso les preguntaba qué se considera un problema de salud mental. Claro, pues yo creo que si hacemos como esta división, y esto me parece bien importante, o sea, hay una cosa entre síntomas y signos y síntomas, ¿no? O sea, los síntomas es lo que el paciente declara, ¿no? Incluso en términos médicos, así es. Y los signos es lo que el profesional de la salud observa. Entonces, yo creo que para yo decirte un problema de salud mental, creo que basta con preguntarme qué me genera un malestar, ¿no? O qué va en contra de mis intenciones. Y hasta ahí van los síntomas, ¿no? Pero creo que siempre es importante, obviamente, recurrir a alguien más que pueda observarte desde afuera y observar desde una perspectiva profesional enfocado en la salud para decir, bueno, además de ello, los signos indican esto, ¿no? Entonces, creo que esta parte es importante porque creo que mucho de repente de lo que los aspectos como tipo, digamos, autoayuda o estas propuestas de repente muy desinformadas, lo que proponen es una cuestión que vende esperanza, pero no propone una solución realmente, ¿no? Yo te comentaba ahorita que vi hace poquito un video, un TikTok de una chica muy responsable que decía, te voy a ahorrar 2 años de terapia con este TikTok de 2 minutos, ¿no? Y yo digo, bueno, o sea, obviamente lo dice desde la absoluta ignorancia porque un proceso de tratamiento de salud mental es completamente subjetivo, que es un poco lo que comentaba Joaquín. Eso es un proceso introspectivo y que va más allá. No sabemos si esta persona, como comentábamos ahorita, padece depresión por la abstinencia que está sufriendo al dejar una sustancia, o si tenía depresión y esa depresión la llevó a la sustancia, ¿no? O ambas cosas. Entonces, los factores pues son incalculables, pues, y por eso todo tratamiento debe de ser muy individual. Y yo creo que también aquí señalar, ahorita que mencionabas la importancia de atendernos, porque a veces minimizamos, ¿no? De que ya vi un video, por eso les comentaba un poco sobre que se habla mucho de la salud mental, pero pocos se atienden realmente con un proceso como debe de ser, que es personalizado. A lo mejor a ti te sirve 1 año, a lo mejor otra persona 5, a lo mejor otro lleva 10, a lo mejor otro en 6 meses, pero como que cortar esto nada más porque te sientes bien no te garantiza que realmente hayas superado lo que fuiste a atenderte, ¿no? Entonces, hay casos extremos en donde las personas tienen que estar en un lugar siendo vigilados porque ya tienen un problema y una cuestión ya orgánica física de su cerebro, de que funciona diferente o le falta alguna secreción que no está haciendo ahí su función para que podamos tener esta claridad en el momento de, digamos, que estar en la sociedad, o que te incapacita de ser una persona socialmente activa. Pero pues también hay otros problemas que son, digamos, no menores, pero sí de una atención que depende más personal, ¿no? O sea, si tú ya identificas que tienes depresión, y depresión, o sea, estar triste, o sea, también tiene que diagnosticártelo incluso un profesional. Entonces aquí, pues eso, reiterar que hay que atenderse y que los profesionales son los que te van a decir qué tienes. No te lo va a decir un video, no te lo va a decir... o sea, hay que ver también los contextos, ¿no? Ahorita esto que mencionaban de la depresión te lleva a la adicción, o la adicción a la depresión, es un círculo aquí que, pues ahora sí que el huevo o la gallina, ¿no? Hay que atenderse para conocer la respuesta. Sin embargo, pues a veces podemos estar tristes por una situación, un contexto al que estamos viviendo, una etapa de la vida, o de verdad podemos tener un problema de depresión que te puede llevar a las tendencias suicidas. Aquí, pues, ¿qué es lo recomendable? Y también, pues, también hablar de estas familias, ¿no? A veces los papás llevan a los menores o a los hijos, a las hijas,
aunque no sean menores de edad, pues con una alerta que a lo mejor no es tan grave, pero sí requiere una atención. Aquí, ¿cuál sería pues como esta balanza? Pues yo creo que el tema aquí es que hay que diversificar la propuesta de atención que hay para todos los aspectos de la salud mental. O sea, por ejemplo, hay pocos que yo conozca, centros de atención que también dan tratamientos ambulatorios, por ejemplo, ¿no? Que la persona tiene una dependencia parcial, la reconoce, no es tan grave y hay formas de abordarlo. O sea, hay lugares que dan atención familiar, ¿no? Y de repente dicen, ¿sabes qué? Yo tengo esta preocupación y pues lo ideal es primero abordar la situación si aún no hay como este nivel de severidad en el que la persona, pues no sé, está ya pues desprovisto de su voluntad, por así decirlo, ¿no? Entonces sí creo que más bien aquí el tema tiene que ver con diversificar la propuesta de atención, que creo que también de repente es algo que no se estipula muy bien en la ley que se propone, que creo que aunque es un avance, pues faltan cosas, ¿no? Entonces creo que esto de diversificar es, dentro de la psicología se le conoce como caso por caso, ¿no? O sea, es decir, ver cada caso de forma particular. Y también creo que esto que tú mencionas de los diagnósticos, la parte ética de diagnosticar a alguien tiene que ver con tener cuidado no solamente con el diagnóstico que emites, sino con las capacidades interpretativas que tiene la persona ante ese diagnóstico. Porque si a alguien le dices, oye, pues estás deprimido y tienes depresión, ¿no? Y eres su psicólogo o eres su psiquiatra, pues de repente puede que quizá esta persona está pasando por un duelo o por una etapa difícil de su vida y de repente dice, no, pues ya tengo depresión, ¿no? Y pasa a ser un diagnóstico, una sentencia. Sí. Mira, si algo he aprendido en el tiempo que llevo yo aquí, ni de atender a la cantidad de usuarios que tenemos con el psiquiatra, es que primero que nada no puedes generalizar. Cada uno de los usuarios tiene un medicamento específico porque varía la química en su cerebro, cómo va a ir actuando o interactuando. Yo te puedo decir que tengo desde un ingeniero en robótica, ¿sí?, que toma cierto medicamento para mantener la concentración, como tengo el caso del que te mencionaba hace un momento, que ya estaba completamente perdido, y ahí lo que hay que hacer es elevar los niveles de oxígeno. Entonces, sí es muy particular cada uno de los casos, no podemos como generalizar, y en ese aspecto, volvemos a lo mismo, o sea, cómo vamos a empezar a apoyar a las personas de repente en situación de calle, porque todo este medicamento y todo este tipo de situaciones implican un costo, es una derrama económica, requiere más atención por parte de las familias tienen que estar al pendiente, igual que el resto de los usuarios, pero en específicamente los usuarios con problemas mentales o con salud mental es mucho más desgastante. Sí, o estar cuidando que no haya crisis, ¿no? Porque en estos brotes psicóticos pueden llegar incluso a lastimar a alguien y que es por eso muchas veces el motivo por el que prefieren tenerlos recluidos. Claro. Por el daño que puedan generar en pues sino que se van como de la realidad, entonces pueden llegar a hacer daño. Creo que también aquí ahorita que hagamos el cierre del programa, pues hablar también de este acompañamiento que deben llevar las familias, ¿les parece? Claro. Ahorita regresamos, esto es Enfoque Universal. El vínculo lo creamos juntos en Enfoque Universal. Comunícate al 33 1880 76 41. Desde temprano, al mediodía, antes de caer la noche, en cada instante estamos contigo. Información y música en equilibrio perfecto. Zona 3. Academia Palacio. Regreso a clases 2024. Sorpréndete con algo único para un regreso totalmente exitoso. Disfruta hasta 12 mensualidades sin intereses en infantiles. Junio 21 a septiembre 16 de 2024. Soy Totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com. De la pantalla al teatro, Intensamente 2 se presenta en palco. No te pierdas las aventuras de Riley con 9 emociones en escena. Domingo 4 de agosto a las 13:30 horas. Única función. Intensamente 2 el show. Boletos en boletia.com y taquillas del teatro.
Vamos a Palco. No te pierdas a la diva de la banda, con la interpretación de la talentosa Vanessa Rivera, la diva de la banda. Una noche para recordar, cantar y festejar con las canciones de la exponente más icónica de la música regional mexicana. Sábado 14 de septiembre a las 20:30 horas en Palco. Boletos a la venta en boletia.com y taquillas del teatro. ¡Te esperamos! La élite del tenis mundial tiene una cita en Guadalajara. GDL Open WTA 500 del 9 al 15 de septiembre. Complejo Panamericano de Tenis. Aguas Scarch se une a la fiesta internacional del tenis, hidratando a las mejores jugadoras del planeta. ¿Y tú estás in o estás out? Aguas Scarch, patrocinador oficial. En 200 años, el Senado ha sido clave para las relaciones internacionales del país. En 1964, aprobó las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares de la ONU que garantizan al personal acreditado en el país y a quienes nos representan en el extranjero para la protección de sus derechos y obligaciones. Así, México promueve relaciones pacíficas entre las naciones. Senado de la República. ¿Te gustaría consultar a un médico sin salir de casa? Con Farmacias Guadalajara, tu médico al alcance de un clic, cada vez más cerca. Descarga la aplicación PharmaClinic Home by Wow. Realiza tu teleconsulta, recibe tu receta y súrtela en tu Superfarmacia Guadalajara. Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. Siempre contigo. Llegaron las rebajas más bajas de Coppel. Estrena con descuentos de hasta 40% en pantallas y línea blanca. Y hasta 15,000 pesos de descuento en motos y cuatrimotos. Descubre más ofertas en tienda, coppel.com y app. Mejora tu vida. Coppel. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com. Válido hasta el 31 de julio de 2024. Continuamos con Enfoque Universal. Vamos a hacer ya el cierre del tema, que la verdad, pues bueno, se me hace muy poquito tiempo para abordarlo y es complejo tanto de entender como de pues sanar. Aquí me gustaría que habláramos también de esta tensión que llevan con las familias, con las parejas, con los hijos, de aquellas personas que tienen que estar recluidas o internadas debido a que tienen un problema de salud mental o de adicciones. ¿Cómo es este acompañamiento que ustedes dan? Ok, bueno, yo creo que en cualquier cuestión de salud, como la perspectiva más realista es hacer lo mejor que se pueda con lo que se tiene. Entonces, lo ideal es que se integre la familia a través de talleres de psicoeducación, que también tomen terapia familiar, que se involucren con el tratamiento y también se traten a sí mismos, ¿no? Y también las parejas, etcétera, de quien se involucre. Pero, por supuesto que en términos reales, pues de repente pasa que hay intentos de abandono, ¿no? Esto, y yo creo que Joaquín lo puede como testificar, muchos intentos de la familia de deshacerse de alguien, ¿no? Entonces, de repente no es una cosa con la que se pueda contar, aunque lo ideal, por supuesto, sería esta integración, tanto en información como también de un tratamiento a la salud mental de la familia, que obviamente tiene un trasfondo, ¿no? En el caso también de las adicciones, ¿cómo es, Joaquín? Mira, la situación es la siguiente. Nosotros, como institución, siempre buscamos tener la transparencia con el familiar acerca de las condiciones en las que se encuentra. Desde el momento en el que llega, se le hace su valoración médica, su revisión física y en qué condiciones se encuentra el usuario al momento de ingresar a la clínica. Posteriormente, en la primera semana, los primeros 15 días, se ve con el consejero, con el psicólogo. Entonces, esto es dentro de la primera semana. Al final de todo este trámite, son como 15 días para poder tener una evaluación y darle la información a la familia. Pero como te lo comentaba, Jared, sí pasa. Tengo muchas familias que de repente pagan la cuota del ingreso, pagan en su momento la intervención en crisis o el apoyo a la intervención en crisis y no volvemos a saber de ellos. Hasta los 5, 6 meses, 7 meses, que ya lo extrañan o que ya viene el familiar de Estados Unidos y quiere verlo y entonces sí se lo quieren llevar. Pues y sí, es muy complicado, sí, porque pues mira, prácticamente vamos a hablar desde el aspecto clínico de la persona. O sea, obvio se da cuenta, él de repente se le desinflama el cerebro, empieza a trabajar de manera congruente, ya está consciente, entonces se da cuenta del abandono o de la falta de cariño en su familia y volvemos a la parte de, o sea, es por una depresión que tienes que te lleva al consumo
o el consumo te lleva a una situación depresiva, si me voy a entender, porque sí nos pasa y nos pasa mucho más de lo que quisiera admitir. Es mucho más común el hecho de la situación de abandono y más en la situación de las mujeres. Sí, eso también, hablar como desde la perspectiva de género, que si bien se menciona, de acuerdo a los datos que hay, de que es un porcentaje menor, pues también existen y muchas veces el tratamiento sigue siendo el mismo, ¿no? Aquí, ¿cuál es la diferencia en la atención? Eso que me parece muy puntual, porque hay que entender que la vulnerabilidad siempre es sumatoria, o sea, hay factores de vulnerabilidad y ninguno excluye al otro, al contrario, ¿no? Entonces, socialmente, las mujeres son más vulnerables que los hombres y de hecho, si revisas como caso por caso, ¿no? Te das cuenta que es probable que te encuentres mayores afectaciones o mayores niveles de abuso hacia una mujer que hacia un hombre, ¿no? Por supuesto que hacia un niño más. Entonces, yo creo que la perspectiva, más que solo perspectiva de género, tiene que ser algo que también de repente leí ahí que la ley propone, considerar como los aspectos de vulnerabilidad de cada persona. Una persona en situación de calle es vulnerable por diferentes cosas. Entonces, hablar desde la perspectiva de género también tiene que ver con reivindicar los aspectos de la persona que a nivel de autoconcepto se vieron vulnerados. Es decir, por ejemplo, yo si sé que soy drogadicto, con lo que esta palabra implica como prejuicio en la sociedad, pues me siento mal. Yo sé que si soy mujer y estuve en determinadas situaciones, moralmente se me juzga y eso también me lleva a una depresión, me lleva a cuestiones de ansiedad, me lleva a problemáticas. Entonces, creo que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, es considerar como los diversos factores desde la individualidad de cada caso y entender que diferentes poblaciones necesitan diferentes tipos de atención. Entonces, eso también es importante, incluso desde la convivencia, ¿no? Y de cómo los procesos se llevan, porque también no podemos negar que las cuestiones químicas del cuerpo de las mujeres son distintas a las de los hombres, y entonces como intentar hacer estos diagnósticos iguales, pues tampoco ameritan de esta manera, ¿no? Porque pues falta esta atención pues integral y pues diferenciada. Así es, dependiendo de cada persona, pues también debería ser pues acorde, ¿no? A cada género. Exactamente. Sí. Oigan, pues no tenemos que hacer ya el cierre, nos quedan unos 3 minutos para que comenten aquí esta conclusión del tema. ¿Qué les gustaría aportar? Nada más mencionar como esta parte que hablamos mucho del cómo, ¿no? Hablamos mucho de cómo se interviene. Francamente, el cómo, hay mucha información y se está desarrollando más información respecto a cómo atender cualquier tipo de problema, ¿no? Yo creo que aquí más bien es el quién lo va a atender. O sea, se habla de incluir el tema de los derechos humanos, y hay que entender que los derechos humanos responsabilizan al Estado en muchos sentidos. Entonces, yo sí creo que es importante que más que el cómo, pensar quién va a intervenir, quién va a proveer de psicólogos o con perspectiva de género, psiquiatras con perspectiva de género, o quién va a implementar estos talleres, ¿no? Quién va a acercarse con las personas en situación de calle y darles una ayuda que vaya más de lo paliativo, ¿no? Más allá de lo paliativo. ¿Quién se va a hacer cargo de esa parte? Creo que es lo importante. Que quedaría ahí todavía como, pues digamos, entre lo que hay que resolver, ¿no? Por supuesto. Sí, no, y la parte de la logística, digo, está bien de repente el hecho de que actualicen o generen propuestas para actualizar la ley de las personas de salud mental y adicciones, pero también hay que darnos cuenta del hecho de que no nada más es ellos publicarla y que la acatemos, sino que nos den las herramientas necesarias para poder desarrollar todo este trabajo y todo esto que se va a implementar. Como él dice, no nos dicen ni quién ni cómo, ni cuándo. Pues más bien yo diría, ¿y el cuándo? O sea, porque ellos nada más ponen una fecha, lo publican y ahora todos tenemos que acatarlo. Sí, pero ¿en base a qué? ¿Sí me voy a entender? O sea, yo ya cuento con una infraestructura y yo ya le doy un servicio por encima de lo que, y suena mal que lo diga de esa manera, pero por encima de cómo tienen ellos estipulado. ¿Por qué? Porque te digo, o sea, nosotros no le negamos la ayuda absolutamente a nadie. Sí, obviamente cuando no está dentro de nuestras capacidades buscamos el mejor lugar para la persona, pero aún así ellos son los que se tienen que hacer responsables. Si ya me estás pidiendo ciertos requerimientos, capacítame. Y no solo capacítame, dame las herramientas necesarias para poder llevar a cabo todo esto que me estás pidiendo. Y bueno, también aquí hacer un énfasis en aquellos jóvenes que están estudiando psicología o que buscan esta atención
brindar esa atención en un futuro, pues que también incluso desde la educación ya esté actualizada y que venga también con esta perspectiva de que van a atender a otras personas y no solamente vas a tener un título o un conocimiento, sino pues saber aplicarlo, ¿no? A la realidad, que también vemos que pues año con año va cambiando, las problemáticas son diferentes, las generaciones son diferentes y pues ustedes tienen que estar pues al tanto, ¿no? En el caso de las adicciones, pues bueno, saber cómo funciona tal o cual sustancia para saber cómo vamos a atender a esta persona. Y bueno, también en el caso de ustedes, que incluso les puede llegar a alguien de la tercera edad que no se, digamos, no se le ve visiblemente que tenga un problema de adicción o de depresión, sin embargo la tienen y tienen también problemas que no se atienden y sobre todo pues hablar de estos temas para ir quitando prejuicios. Así que les agradezco mucho que hayan venido, que nos hayan explicado todo esto y compartido. Gracias a ti, Cris. No, muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Yo ya me tengo que despedir. Recuerden que este programa lo pueden escuchar de nueva cuenta completo en nuestro canal de YouTube. En Zona 3 le ponen Enfoque Universal y ahí pueden escucharlo de manera completa y compartirlo y sobre todo pues aquí buscarnos, nos pueden escribir para que les pasemos los datos si lo requieren. Y bueno, yo con esto me despido. Muchas gracias Jared Islas y Joaquín Amezcua Carmona. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente miércoles. Nos escuchamos la siguiente semana. Gracias a Mino que estuvo en los controles y a ustedes del otro lado dedicándole pues su oído y su tiempo a hablar de cómo atender, también de cómo tener este comportamiento y pues empatía, ¿no? Hacia quienes están pasando por este proceso. Que tengan un excelente día. La información al momento. Escúchala en Canal Continental de Noticias. Muy buenas tardes, estas son las noticias más relevantes hasta el momento. Un hombre de aproximadamente 65 años de edad se encuentra en estado grave después de ser arrollado por el tren eléctrico de la línea 1. Así lo informó Daniel Curiel Mendoza, comandante de bomberos de Guadalajara, quien agregó que los hechos ocurrieron en los cruces de la calle de Mar Rojo y la calzada del Federalismo, en las cercanías de la estación Manuel Ávila Camacho. Nos reportan una persona que fue arrollada por el tren, esto en los cruces de Mar Rojo y Federalismo. A nuestro arribo nos arribamos ahí por el lugar de Federalismo y Ávila Camacho, efectivamente.